A continuación nos acompaña Ángela Díaz. Ella es coach ontológico empresarial senior, abogada y magíster en psicología de las organizaciones, dedicada a desarrollar programas y talleres de formación de competencias directivas, de liderazgo, de comunicaciones, de SPIN, Selling y otros para distintas organizaciones e instituciones. Actualmente se desempeña como gerente de desarrollo y nuevos negocios en Transformación. Bienvenida, Ángela. Muchas gracias, José Ignacio, por la introducción. Y bueno, les voy a comentar el tema que nos convoca hoy día y que tiene que ver con los mindset agile, las metodologías ágiles o la agilidad en particular. Y aquí la pregunta que un poquito buscamos contestar en esta ponencia tiene que ver con qué es más importante, ser agile o hacer agile, ¿ya? Y en nuestra interpretación, los seres humanos somos animales de cuento. Nos contamos cuentos y desde el sentido podemos hacer cosas. Entonces, en esta mirada lo que queremos instalar es, en nuestra interpretación, lo importante es el mindset agile, antes que el hacer agile, ¿ya? Y hacia allá vamos. ¿Qué es agile? Hay muchas definiciones en términos de lo que es agile. De hecho, la gente en el fondo que implementó lo que tiene que ver con la agilidad no es amiga de las definiciones cerradas. Justamente, ¿por qué? Porque las definiciones son definiciones y siempre están sujetas a eventuales cambios o mejoras, ¿ya? Pero en particular esta definición de la alianza ágil a mí me gusta porque para ellos agile es la capacidad de crear y responder al cambio. Es una forma de lidiar y en última instancia de tener éxito en un entorno incierto y turbulento. Y claramente esos son los entornos a los cuales nos vemos sometidos hoy día las personas y las organizaciones, los entornos VUCA, ¿ya? Que son volátiles, inciertos, de alta complejidad y muy ambiguos. Entonces, ¿qué es lo requerido de las empresas? Tener la rapidez de volver a rearmarse, rehacerse, agregar valor, y eso requiere instalar culturas de agilidad, ¿ya? ¿Y qué es una cultura de agilidad? Básicamente es una cultura de trabajo que está basada en valores, principios y prácticas y que se enfoca en la creación constante de valor, ¿ya? En un entorno incierto a partir de aprendizaje colaborativo entre las personas. ¿Y qué se requiere para instalar una cultura ágil? Básicamente trabajar en 4 grandes dominios, ¿ya? Aquí hay una slide que muestra la interpretación que nos regala el Instituto de Yale en términos de qué es la agilidad o el agile mindset. Por una parte tenemos el mindset, ¿ya? ¿Y el mindset qué es? La configuración mental, mi sistema de creencias, ¿ya? Que nos permitirá entender, hacer sentido y desde ese sentido aplicar los principios y valores que subyacen en las metodologías ágiles. Ese mindset ágil está descrito por 4 grandes valores que a su vez se definen en 12 grandes principios y que se manifiesta en muchísimos frameworks, por ejemplo Scrum, XP, Kanban, SAFe, LESS, etcétera, etcétera. Una de las cosas bien importantes en términos de cultura es entender que para lograr instalar agilidad en nuestras organizaciones, lo más importante y lo primordial es trabajar sobre el mindset. Hay muchas organizaciones que parten trabajando sobre las herramientas, pero el tema es que la herramienta, si no hace sentido, es muy fácil dejarla. Entonces vamos a hacer un zoom respecto de cuál es el mindset que facilita una cultura ágil. Porque, ojo, las culturas las hacemos las personas y la manera en que pensamos las personas dentro de la organización hace la cultura organizacional. Entonces, ser ágil y mindset. Ser ágil es hacer cuando no sabes todo lo que necesitas saber para hacer, ¿ya? Ágil no es trabajar más fuerte o más duro, sino que trabajar de forma más inteligente, generando más valor con menos trabajo, ¿ya? Hay aquí los estudios de una psicóloga americana, Dwight es el apellido, ella es una psicóloga de Stanford, que en el fondo estudió los mindset o sistemas de creencias de las personas e identificó 2 tipos de personas. Por una parte tenemos personas que tienen una mentalidad fija, ¿ya? ¿Qué ocurre con las personas que tienen mentalidad fija? Tienen el juicio, tienen la interpretación o tienen el sistema de creencias de que yo creo que mi inteligencia, personalidad y carácter es algo inherente y estático, ¿ya? Mi potencial se determina al nacer y no cambia, ¿ya? Y por lo tanto, cuando yo estoy parada en ese sistema de creencias, ¿qué es lo que va a ocurrir en lo cotidiano? ¿Cómo me muevo yo en el mundo? Primero, evitando el fracaso. Segundo, yo deseo parecer inteligente, me paro en lo que yo sé y en lo que soy experto y desde ahí hablo, ¿ya? Evito los retos, evito todo aquello que me saque de mi zona de confort. ¿Por qué? Porque le temo al fracaso y no quiero hacer las cosas mal. Me atengo a lo que sé y en ese lugar intento
hacerlo bien. Eventualmente intento hacerlo perfecto. Y ya sabemos que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿ya? No cambio ni mejoro. Y no cambio ni mejoro básicamente porque mi sistema de creencias es que eso no es posible para mí, entonces no le voy a poner esfuerzo a aquello, ¿ya? Y en este caso, la retroalimentación se basa en lo que son mis capacidades personales. Ese es un estilo o un tipo de seres humanos, mentalidad fija. Pero hay otro estilo de seres humanos, en el fondo, que tienen un sistema de creencias distinto que se llama la mentalidad de crecimiento. ¿Qué piensan aquellos que tienen mentalidad de crecimiento? Primero, creo que mi inteligencia, mi personalidad y mi carácter pueden desarrollarse continuamente, por lo tanto mi potencial es desconocido e incognoscible, ¿ya? Desde ese lugar, ¿qué ocurre? Deseo aprender continuamente, afronto las incertidumbres, me abro a los retos, veo lo que me trae la vida, aquello incierto, complejo, difícil, lo veo como una oportunidad para mí, me abro a esos retos, no tengo miedo de fallar porque entiendo que la vida trae de aquello y confío en que yo voy a ser capaz de traer los aprendizajes que sean necesarios para sobrellevar aquello que la vida me trae. Por lo tanto, para efectos de aquello, ¿dónde pongo mi foco? Pongo mucho esfuerzo en aprender, porque cada vez que yo aprendo, expando mi capacidad de acción. Y es el aprendizaje el que me va a permitir todo el rato mejorar y traer aquello a mi vida que me permite, en el fondo, sobrellevar la ola que es la vida misma. Y en este caso, la retroalimentación se basa en mis competencias actuales. ¿Por qué? Porque yo sé que en el futuro puedo desarrollar nuevas competencias, ¿ya? Esto fue estudiado a nivel, les decía yo, de la psicología por esta doctora Dweck en Stanford. Y sin embargo, quiero irme un poquito más atrás, porque para mí ser ágil, el mindset ágil, tiene todo que ver con filosofía, ¿ya? Y aquí quiero decirles, los seres humanos somos animales de cuento, ¿ya? Y los cuentos nos mandatan. Y una de las dificultades de los cuentos es que muchas veces creemos que los cuentos son la verdad respecto de cómo las cosas son. Y hay cuentos que sostienen este fenómeno que ocurre en la psicología y en la psique de los seres humanos y tienen que ver con filosofía, ¿ya? Y aquí quiero regalarles en el fondo una historia que tiene que ver con dos grandes filósofos que nos acompañan hasta el día de hoy y que en el fondo fueron en algún minuto mirados por Sócrates cuando Sócrates estaba pensando respecto del fenómeno humano. Uno se llamaba Heráclito y el otro se llamaba Parménides. Y me devuelvo. Sócrates en algún minuto estaba pensando qué era importante de entender respecto del fenómeno humano para efectos de identificar qué nos iba a hacer bien convivir entre nosotros los seres humanos, dado que éramos tan diversos. Justamente por eso, creo yo, los griegos son los padres en el fondo de la democracia, porque se dieron cuenta que los seres humanos teníamos distintas maneras de mirar el mundo y de actuar en el mundo, y por lo tanto teníamos que encontrar vías de consensuar. Sócrates estaba pensando en aquello. Cuando él estaba pensando respecto al fenómeno humano, ocurría que en la misma época hubo dos filósofos pensando respecto del mismo fenómeno. Por un lado teníamos a Parménides, ¿ya?, que habitaba en la zona de la Grecia misma, de donde está hoy día Grecia en particular, ¿ya? Y teníamos por otro lado a Heráclito, que era un filósofo, si bien pertenecía al mundo griego, vivía en la zona de Éfeso, actual Turquía. ¿Y qué ocurría? Sócrates prestó de los dos. ¿Y qué nos decía Parménides? Parménides nos decía, los seres humanos somos de una manera única e inmutable. Los seres humanos no cambiamos. Un ser humano cuando muestra algo que estaba, comillas, que nunca antes se vio, es porque ese algo siempre estuvo adentro mío. Y lo que ocurrió fue que yo lo saqué, pero eso venía conmigo. Desde esa mirada, por lo tanto, los seres humanos no cambiamos. Los seres humanos somos inmutables, ¿ya? Y por otra parte, les decía yo, estaba Heráclito. ¿Y qué opinaba Heráclito? Una cosa totalmente distinta. Heráclito decía que los seres humanos somos como el río, y un río jamás es el mismo río. El agua que va por el río es distinta. En la misma agua orada, las orillas del río y el lecho del río traslada material por el lecho del río. Por lo tanto, un río jamás es el mismo río. Y Heráclito decía, los seres humanos somos como el río. Y la vía de cambio en los seres humanos se llama logos, el lenguaje, ¿ya? ¿Y qué ocurrió? Sócrates estaba pensando ¿a cuál de los dos? Y Sócrates eligió. ¿Y qué eligió? Parménides. ¿Y cuál es el cuento de Parménides? Lo inmutable, el no cambio. Así somos. Esa mirada que luego toma Sócrates es tomada en particular en nuestra cultura judeocristiana, justamente por Santo Tomás de Aquino. ¿Y de en qué deviene eso? Que hoy día tenemos la interpretación, muchos de nosotros, que somos de una cierta manera y no lo podemos cambiar. Casi digo yo que andamos con Parménides en el fondo, casi que en el ADN, y no está en el ADN. Son los cuentos que nos contamos dada nuestra deriva judeocristiana que toma mucho de que es el mundo griego. Entonces, muchas veces cuando hablamos decimos, no, es que yo soy agresiva. Y más, damos respuesta a eso, soy agresiva, o soy peleadora, o soy habladora, porque esto es genético y yo soy igualita que mi mamá. Y aquí el desafío que nos llama el tiempo, los días de hoy, es a ponerle conciencia a ese cuento. En nuestra interpretación, nosotros optamos por
creer más en la interpretación de Heráclito, entendiendo que ambas, ninguna es verdad, son interpretaciones. Los seres humanos desde nuestra mirada no tenemos acceso a la verdad, solo tenemos acceso a interpretaciones, pero el punto está en cuál es la interpretación que hoy día nos da más valor y que nos permite en el fondo tener más poder, entendido el poder como capacidad de acción. A mi juicio, sin duda, la interpretación de Heráclito. ¿Por qué? Porque esa me abre a mí la posibilidad de siempre aprender para efectos de sobrevivir en los entornos en los cuales, en el fondo, nos encontramos viviendo hoy en día. Ya ven, lo decía Darwin, no es la más fuerte ni la más inteligente de las especies la que sobrevive, es aquella que más se adapta al cambio. Y claramente, aquellos que tienen mentalidad de crecimiento y que en el fondo viven la vida de acuerdo a lo que Heráclito nos dijo, siempre podemos cambiar. La vía del cambio tiene que ver con el aprendizaje, nos habilitamos desde ese sistema de creencias para hacernos cargo de una vida que nos demanda constantemente cambio para efectos de sobrevivir, ¿ya? Entonces, la pregunta que les dejo es, ¿cuál es mi manera de mirar la vida? ¿Cómo me veo yo a mí mismo? ¿Cuánto espacio tengo para efectos de crecer y ganar cosas? Y es bien paradójico, y no olvide nunca, usted viene de un óvulo y un espermio, ¿ya? Y si hoy día está mirando esto es porque tiene 20 años a lo menos, creo yo, y está hecho un adulto y usted cambia constantemente. Es imposible que con la capacidad que tiene nuestro cuerpo de cambiar constantemente, aquí me ven mis rulos, aquí me ven mis canas, aquí me ven a mis 50, si yo les mostrara fotos mías de los 5, de los 2, de los 10, de los 18, habrían visto mi cambio. Los seres humanos cambiamos constantemente y como dicen por ahí, como es adentro, es afuera. Si puede cambiar mi ser por afuera, claramente yo puedo cambiar. El desafío es mirar mis sistemas de creencias y en la adultez y desde el libre albedrío elegir cuál es el sistema de creencias que me quiero comprar. Mentalidad fija, no tengo posibilidad, vine con algo de paquete, no hay más para mí. Mentalidad de crecimiento incremental, tengo todo el mundo para efectos de aprender dentro de lo que es posible, porque por cierto a esta edad claramente no voy a ser la número 1 del tenis mundial, pero sí podría con disciplina, con compromiso y con trabajo devenir una, en el fondo, campeona de mi categoría en Chile y tal vez en América, no lo sé. Pero ¿qué va a llevarme al movimiento que requiere el lograr instalar esa competencia? La creencia. Somos animales de creencias. La invitación es a mirar nuestras creencias. Ser agile es fundamental antes de hacer agile. El sistema de creencias lo mandata todo. Muchas gracias.